La colchicina, un medicamento desarrollado para la enfermedad gotósica, enfermedad de los reyes, con precio de pobres o precio de plebeyos. Gracias a estas propiedades antiinflamatorias y antimitóticas que intervienen sobre el sistema inmune, la colchicina se postula como un fármaco ideal en pacientes con COVID. Bien sabemos nosotros que el paciente con COVID presenta una afectación desde la punta del pelo hasta los puntos de los pies. Y entre los órganos principalmente afectados se encuentran pulmón y corazón. La colchicina es un fármaco aprobado para la pericarditis y la fibrosis pulmonar de origen idiopática, y actualmente en los trabajos que vamos a presentar a continuación vamos a ver que la colchicina tiene efectos importantes para reducir los eventos isquémicos posterior a un infarto de miocardio. Ya en los pacientes con infarto de miocardio, cuya causa principal es la obstrucción coronaria, se desencadena un proceso de inflamación generalizada, lo cual contribuye al daño cardíaco. Y se postula que este proceso inflamatorio contribuye a la presentación de pericarditis y de lesión cardíaca. Pues bien, en los pacientes con COVID no es extraño que el propio virus también ataque directamente a la arteria coronaria y que ataque directamente al miocardio y también al pericardio. De hecho, mi primer paciente en el posgrado de cardiología fue un paciente que presentó una miocardiopatía dilatada de origen viral. Para el análisis de los trabajos de investigación, diríjanse a mi canal de YouTube Oscar Geraldino, en donde detallo minuciosamente la parte estadística de estos trabajos presentados. Estudio Colcott, en donde evalúan la eficacia y seguridad de bajas dosis de colchicina posterior al infarto de miocardio. El diseño del estudio Colcott incluyó a 4.745 pacientes posterior a un infarto de miocardio no mayor a 30 días. Todos los pacientes mantenían un tratamiento antiisquémico dado por estatina, terapia antiplaquetaria, bloqueador del sistema renina-angiotensina-aldosterona y beta-bloqueante. Seguían un protocolo de angioplastia según las guías. Los pacientes fueron divididos en dos grupos a recibir colchicina 0.5 miligramos diarios versus placebo. Se evalúan las curvas tanto de placebo como colchicina. Apreciamos que el placebo hubo una mayor incidencia acumulada, es decir, los pacientes tuvieron un punto primario combinado en mayor incidencia cuando se compara con la colchicina, lo que nos da un hazard ratio de 0.77 con un intervalo de confianza del 95% que oscila de 0.61 hasta 0.96. con una P estadísticamente significativa. Esto simple y llanamente nos dice que dar colchicina por un tiempo de seguimiento de 42 meses vamos a tener una reducción de ese punto primario en un 23%. En esta presente gráfica se evalúa el mismo punto primario combinado, que fue muerte por causa cardiovascular, paro cardíaco resucitado, infarto de miocardio, EBC, hospitalización urgente por angina para revascularización. Fíjense que estas dos curvas ya comienzan a separarse desde el inicio. ¿Qué nos dice esta gráfica? Bueno, que utilizar colchicina desde los 3 primeros días del infarto reduce el riesgo de punto común o punto primario combinado en un 48%. La colchicina pudiera tener una indicación importante en los pacientes con COVID.